Bueno, bienvenidos a todos los asistentes al seminario, esta actualización que hemos pedido que Pedro nos haga sobre el sistema de gestación grupal o colectiva. Aquí en Argentina lo llamamos gestación grupal y creemos que es un tema muy interesante porque acá se está dando la situación que en los análisis de nuevas inversiones o expansiones de los planteles actuales, de las instalaciones actuales, todo el mundo que avanza en la ampliación o en la nueva inversión analiza con qué sistema de gestación colocar sus cerdas y bueno, creo que hoy es imprescindible estar muy informado en este equipamiento. Para eso pedimos la ayuda de Pedro, que ya estuvo en un momento aquí en la Argentina, cuando esto recién empezaba, y acá todavía no teníamos ningún establecimiento con gestación colectiva, a que en ese momento fue como una novedad, que la trajo. Creo que fue interesante porque por lo menos dejó plantada una duda de para dónde se avanzaba, y desde ese momento hasta la actualidad se discutió bastante. Y creemos que uno de los países, sin duda hay varios, pero uno de los países donde más se insistió con este programa de gestación colectiva, con este equipamiento, posiblemente también promovido por las compañías que compran la carne de los cerdos procesados en este tipo de instalaciones. Se han probado varios sistemas, varios equipamientos, y Pedro creo que es un protagonista importante de toda esa experiencia en Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros habla español, a veces hasta mejor que muchos de nosotros aquí en Argentina, que hablamos una especie de idioma raro que es el argentino, ni siquiera es el español. Bueno, Pedro sabemos que es médico veterinario de la Universidad de Minas Gerais y fue funcionario de Agrocer SPIC hasta el 2013, cuando se trasladó a Estados Unidos, y forma parte del Departamento Técnico de Servicios Técnicos de PIC, donde viene realizando una trayectoria muy importante y siempre fuente de consulta para estos temas para nosotros. Estamos muy contentos que haya podido aceptar y darnos esta palestra, para decirlo en portugués. Y además también creo que difundimos una noticia que es muy importante para PIC, para Agroceres y para nosotros, que es lo que ha pasado con la cuenta Smithfield, y Pedro va a ser un protagonista clave en el desarrollo de los productos de PIC en esa cuenta. Así que, bueno, Pedro, bienvenido, muy agradecidos, y solamente comentar algo para darle agilidad a esta presentación. El coordinador del seminario es Juan, que está también en pantalla, que ustedes lo conocen, que es nuestro gerente comercial. Pedro, para ordenar los temas, va a hacer su presentación hasta el final. La idea es no interrumpirlo para que pueda desarrollar todos los puntos que él nos trae. Sobre el final vamos a dejar un espacio de tiempo amplio, como mínimo de media hora más, para preguntas que van a llegar únicamente por la vía escrita. No hay todos los micrófonos de los asistentes están bloqueados, así que van a llegar por el chat de Godina a la pantalla de Juan. Hay muchos inscritos, algunos todavía están entrando, y muchas de las pantallas van a estar compartidas. Sabemos que varios de los clientes conocidos por nosotros, una pantalla va a estar en una oficina y va a haber más de 2 o 3 asistentes por pantalla, así que es muy numerosa la participación en el seminario, y nuevamente agradecer la asistencia de todos aquellos amigos y colegas del resto de Latinoamérica y de Norteamérica también, para Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay. Bueno, estamos muy contentos, Chile, grandes amigos también, que están participando de este seminario. Y bueno, Pedro, adelante nomás. Muchísimas gracias a todos. Claro. Muchas gracias, es un placer estar acá compartiendo mi experiencia acá con este grupo. Entonces, el objetivo de hoy es compartir un poco de mi experiencia con la gestación en coral, ¿no? Gestación grupal, que tuve más acá en Estados Unidos. Yo vení para acá en 2013 y así me continúo trabajando en servicios técnicos de PIC acá, y muchos de mis clientes de productores de las granjas que visito tienen la gestación en grupo, ¿ok? Y tiene desde 2013 muchos de ellos. Entonces, yo pude tener una buena experiencia
en la gestación colectiva acá y el objetivo es compartir un poco qué se pasa en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ok, déjame bajar eso. Déjame sacar, ok. Bueno, entonces, como introducción, ¿qué se pasa acá en Estados Unidos? Pedro, Porque... a apresentação sumiu. Oh. ¿Puedes mirar ahora? Sim. Okay. Entonces, ¿qué se pasa acá en Estados Unidos? Porque las compañías, las granjas, están adoptando y adoptaron la gestación en coral, es por causa de una demanda del mercado, de los consumidores, ¿ok? Entonces, los consumidores están demandando, vamos a hablar, un más grande bienestar animal, y así la gestación en grupo se pasa como un buen modelo para mejorar el bienestar animal en la producción, y así he venido la demanda de la implementación de la gestación colectiva en Estados Unidos. Yo sé que en algunas otras regiones tuve una demanda para intentar mejorar los resultados o otras cosas, pero en Estados Unidos la demanda es más por una demanda de los consumidores, ¿ok? Me voy a mostrar adelante las opciones que tenemos acá, que las compañías trabajan con la gestación en coral, pero hay diferentes opciones y no hay una que es perfecta, ¿sabes? Tiene como unas 4 o 5 opciones acá, todas ellas tienen puntos positivos y puntos negativos, ¿ok? Y para que las opciones se proporcionen un buen resultado en ellas, es importante conocer las particularidades de cada una, ¿sabes? Aunque sean gestación colectiva, gestación en coral, cada una tiene las particularidades que son importantes para que tengan un buen resultado. Entonces, el contenido de mi presentación me voy a hacer en 2 partes, una visión general de la gestación en grupo acá y después los puntos claves de cada opción. En la visión general me voy a pasar qué tiene hoy de gestación colectiva en Estados Unidos, las opciones y algunas comparaciones, y después en la segunda parte me voy a adentrar en los puntos claves de cada opción. ¿Okay? Entonces, las personas preguntan, ¿cuánto tiene de gestación en coral en Estados Unidos? ¿Okay? Me voy a mostrar esa ventana y después una ventana más actualizada. Pero en noviembre de 2016, nosotros hicimos un análisis en casi 3 millones de cerdas en Estados Unidos. ¿Okay? Acá en Estados Unidos tenemos cerca de 6 millones. Entonces, podemos tener resultados de metade del inventario de Estados Unidos. Y en 2016 miramos que 33% de los inventarios de las hembras se encontraban en gestación colectiva. ¿Okay? Entonces, 1/3 de la producción de Estados Unidos ya estaba en gestación colectiva. Y la gráfica abajo se muestra las compañías que hicimos ese estudio y el percentual de gestación colectiva en cada compañía. Essas de ahí son compañías más grandes que tienen más de 25,000 madres, entonces tiene más de una granja en la compañía, ¿no? Entonces puedes mirar que la gran mayoría de las compañías ya tenían alguna cosa de gestación en grupo en la compañía, entonces ya tenían alguna experiencia con eso, ¿ok? En 2016, nosotros sabíamos que la gestación colectiva estaba subiendo. La implementación en Estados Unidos estaban subiendo ya. Una actualización en la gestación colectiva en Estados Unidos, nosotros tenemos en PIC una herramienta que se llama PIC Pro 100, que es una herramienta que nosotros podemos identificar las oportunidades de las granjas y en esta herramienta nosotros sabemos si la granja tiene la gestación en grupo o no, ¿ok? En 2019 y 2020 nosotros
tuvimos essa herramienta em cerca de 250.000 madres em Estados Unidos, ok? E aí miramos que 63% de las hembras estão em algum tipo de gestação coletiva. Quando nós falamos com outras pessoas que têm bom conhecimento de Estados Unidos, as pessoas já falam que Estados Unidos já tem mais de 50% de las hembras em gestação coletiva, e faz sentido. Eu falo que cerca de 50 a 60% de las hembras estão já em gestação coletiva em Estados Unidos, e isso continua subindo. Como eu falei, por la demanda del mercado, os novos projetos, casi todos são em gestação coletiva. É muito difícil ter novo projeto que se constrói em jaulas, ¿sí? E creio que esse percentual em los próximos anos, meses e anos, vão continuar a subir. Ok. ¿Cuáles son los tipos de gestación colectiva que se mira más en Estados Unidos? Acá los nombres están en inglés, ¿ok? Pero tiene el primer de la parte izquierda arriba, que se llama floor feeding, es alimentación en el piso, ¿sabes? Es la opción más simple de todos, el costo más barato y muy fácil de implementar. No es tan común en Estados Unidos, pero tiene una buena cantidad y como yo hablé, es una buena opción para las compañías que no quieren tener mucha inversión y para implementar la gestación en grupo. En la parte arriba de la derecha tiene extensions. Eso en Brasil se llama como mini box. Perdón que yo no sé cómo se habla en Argentina, pero esas son las jaulas que tienen hasta el hombro o hasta la espalda de la hembra. Eso es el tipo más común de gestación colectiva que tiene en los Estados Unidos. Y también hoy creo que es la opción que las compañías hoy más están implementando. En el pasado, como a 3, 4, 5 años atrás, las compañías estaban hablando mucho de la ESF, Electronic Sow Feeding, el sistema electrónico de alimentación, pero después de un tiempo los mini boxes cambiaron a tener una importancia grande y ser una decisión para muchos de los productores de Estados Unidos. Como yo hablé, en la parte de la izquierda, de abajo, tiene el ESF. Aún es una opción que tiene en el mercado, pero como yo hablé, por algunas dificultades que algunas compañías tuvieron manejando este sistema, ellos hoy están intentando otras opciones de gestación colectiva, pero aún tienen las compañías que continúan implementando la ESF en las granjas, ¿ok? Y el cuarto acá, abajo por la derecha, tiene el Free Access o Free Stall. No es muy común acá en Estados Unidos esa opción. Que se pasa es que necesita mucho más espacio que las otras opciones. A veces necesita 30%, 40% más espacio en esa opción de Free Access. Entonces tiene un costo más grande de construcción, un costo más grande de inversión. Las granjas que yo miré que tienen, la compañía estaba solo testando, estaba mirando cómo se pasa, pero no tiene muchas granjas usando el Free Access. Yo no tengo números o percentuales para mostrar acá de cuánto tiene de cada uno, pero por mi experiencia que yo visito las granjas de Estados Unidos, yo creo que de toda la gestación en grupo, los extensions o mini box y los alimentación en el piso va a ser como unos 75% de toda la gestación en coral acá en Estados Unidos, creo yo. Entonces, como yo hablé, no hay la opción perfecta, no hay algunos puntos positivos, algunos puntos negativos. Entonces, por ejemplo, el manejo de score corporal, ¿ok? En el sistema electrónico de alimentación, la granja puedes alimentar cada hembra del corral diferente, ¿sí? Así se permite una mejor
mejor manejo de condición corporal, comparado, por ejemplo, con alimentación al piso o un mini box, que ahí tiene que alimentar el grupo como un todo. Entonces, por ejemplo, si tiene 10 hembras en un corral, hay que poner una cantidad de que crees que todas las 10 hembras van a comer. Entonces se queda un poco más difícil el manejo de score corporal en las opciones que no son electrónicas, ¿no? Pero también tiene otros puntos. Por ejemplo, facilidad de manejo. Con el ESF, la parte electrónica, muchas veces acá en Estados Unidos, las granjas tienen dificultad de tener la mano de obra que puedes manejar ese sistema, por tener más tecnología en eso. Entonces se queda un poco más difícil el manejo del sistema electrónico, y también tiene el entrenamiento de las cachorras, ¿no? Que también es un punto muy clave del ESF y que trae un poco más de dificultad cuando se compara con las otras opciones, ¿sí? Y tiene los costos también, como yo hablé, el floor feeding o la alimentación en el piso tiene un costo de construcción muy bajo, ¿sí? Pero a veces puedes tener, por ejemplo, más desperdicio de comida, puedes tener más peleas, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay la opción perfecta, ¿sí? Creo que cada compañía debe mirar en qué posición, dónde están, que tiene mano de obra disponible, el tamaño de la compañía y cuánto que pueden manejar cada granja, cuánto tiempo tiene para dedicar al tipo de gestación colectiva para tomar la decisión. A veces las personas preguntan también, ¿qué es mejor? ¿Hacer una adaptación en una granja que ya está de la o hacer una nueva construcción? Depende también. Por ejemplo, el costo de las adaptaciones muchas veces es más bajo, ¿no? Que una nueva construcción. Pero ¿qué se pasa acá muchas veces en Estados Unidos? Es cuando una granja hace una adaptación, el inventario de cerdas hay que bajar, como un 10%, unos 15%. Entonces, no es un punto muy positivo en eso. Y la productividad también, cuando hace adaptaciones, si la adaptación no es bien hecha, puedes tener una peor performance. Y hasta, por ejemplo, si la adaptación está siendo hecha mientras la granja está produciendo, eso, tener las hembras en la construcción puede quedar una dificultad para tener una performance buena mientras estás haciendo la adaptación. ¿Sí? Resultados, ¿ok? Siempre las personas preguntan, ¿y los resultados? ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? Como yo hablé en el comienzo de la charla, algunas regiones, algunas compañías intentaron implementar la gestación en grupo por mejora de resultado, y por parte hace sentido porque en la teoría la gestación en corral va a traer un mejor bienestar animal, ¿no? Cuando comparamos los resultados, por ejemplo, esta es una compañía en Estados Unidos que tiene 9 granjas, perdón que estás en inglés, pero yo tengo arriba del nombre de las granjas, si son coral o jaula, ¿ok? Entonces tiene 3 granjas que son coral, tiene 6 granjas que son jaulas. En la segunda línea tiene el lechones destetados por hembra por año, ¿ok? Entonces puedes mirar, ambos pueden ser competitivos. Tiene coral con 33, destetado hembra año, con 32, con 33, pero también tiene jaulas con 32, destetado hembra año. Eso de acá, granja 6, es 39 porque esa granja tiene un inventario de hembras más chico, entonces tiene más variaciones. Pero si puedes mirar los otros, ambos pueden ser competitivos, ¿no? ¿Qué se pasa? Muchas veces en Estados Unidos es después que una granja implementa la gestación en corral, hay una curva de aprendizaje que puedes hacer la gestación en corral, tener un resultado más bajo.
comparado con las jaulas, ¿no? Cuando miramos los resultados más bajos en coral, muchas veces miramos, claro que lechones destetados por año, pero también miramos muchas veces una tasa de aparición que puede ser más baja en el coral y también una mortalidad de cerdas que puede ser más grande en los corrales, ¿ok? Si miramos esa compañía de acá, si mira la Fairing Rate, que es la tasa de aparición, ellos tienen buena tasa de aparición o competitivos en todas las granjas, pero si miramos la mortalidad de cerdas, que en el segundo último línea, ¿ok? Eso es mortalidad de cerdas, puedes mirar que la mortalidad de cerda está un poco más alto en las granjas con coral, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, 14% mortalidad de cerdas en coral, el otro tiene 9%, el otro tiene 12%, ¿no? En esa compañía tiene una mortalidad más grande de cerdas en los corrales. Y creo que, para no hablar 100% de las veces, la gran parte, el enemigo son los problemas locomotores, ¿sabes? Son las cojeras. Y son las hembras que van a pelear más, son las hembras que tienen algún problema locomotor, que van a morir o van a perder la gestación y van a tener que ser removidas de la granja. Esa es la dificultad que miramos más con las gestaciones en corrales. ¿Okay? Para hablar un poco más cerca de la mortalidad de cerdas, yo quiero traer una cosa interesante acá. Yo tengo dos slides acá. Okay? Ese slide es de año 2015, 2016, y después yo tengo un slide que es más actualizado. Okay? Eso de acá, en la gráfica, tiene 4 compañías, ¿sí? Que tiene granjas en jaulas y granjas en coral. ¿Okay? Y ahí tiene la mortalidad de cerdas en los corrales y las jaulas. Los corrales son los azul, ¿okay? Y el gris son las jaulas. Entonces, si te miras, todas las compañías tienen una mortalidad más grande de cerdas en los corrales, ¿no? El sistema 1 a 3 tiene como de 1 a 2% más mortalidad de cerdas en el coral. El sistema 4 solo tiene una granja en coral, ¿okay? Es por eso que está a 7%, pero es más grande. Entonces, el primer punto, si puedes pasar de tener una mortalidad más grande de cerdas en el coral. Y en el segundo slide acá, el año de 2017-2018, las mismas compañías, ¿ok? Nosotros ponemos números para mirar qué se pasó después de 2 años. Entonces, aún el azul oscuro es coral, azul claro es jaulas. Puedes mirar que, aunque algunas compañías tienen un poco más mortalidad de cerdas más grande en coral, la diferencia que puedes mirar abajo en la tabla ha disminuido, ¿ok? Tiene el sistema 1 ya tiene la misma mortalidad de hembras, ¿ok? Sistema 2, 0.6, hasta el sistema 4, que tenía como una diferencia de 7%, ahora tiene como 4%. Que se pasa que miramos muchas veces es, como yo hablé, la curva de aprendizaje, ¿no? Se vas pasando el tiempo, las granjas van aprendiendo, ¿no? a manejar la gestación en coral. Y eso miramos mucho pasando acá en Estados Unidos. Un otro indicador que está conectado con la mortalidad de las cerdas, ¿no? Es la tasa de retención hasta parto 3. Eso de acá son diferentes países por todo el mundo. Nosotros ponemos esa información este año, ¿okay? Grupo de 200,000 hembras, y ponemos juntos cuánto es la tasa de retención hasta parto 3, ¿no? Comparando los corrales individual. Entonces, corrales, más una vez, azul oscuro, jaulas, azul claro. Podemos mirar en la retención de parto 3, hay una diferencia de como 7 puntos percentuales en los corrales, ¿sí? Y miramos eso también en la práctica. Nuestra posición en PIC es que acreditamos que
tanto la mortalidad de cerdas, la tasa de retención, la tasa de parición, pueden ser la misma. Aunque ser la misma en los dos sistemas, ¿sí? Pero nosotros sabemos que es puede ser un poco más difícil tener los mismos resultados en la gestación de grupo. Pero no justifica hablar que uno va a ser más grande que el otro, porque los dos pueden ser lo mismo, ¿sí? Okay. Entonces, como yo hablé, un punto que miramos que es el enemigo son las cojeras, ¿sí? Essa de acá es una gráfica interesante que habla un poco de la condición corporal, ¿sí? de la granja y el impacto en la gestación en coral, ¿ok? Nosotros miramos que una granja que está más gorda, que tiene más condición corporal, puede ser aún más malo en la gestación en coral comparado con jaula, ¿sí? En esa granja de acá, yo visité esa granja, se fue en 2014, pero eso se puede hacer hoy, ¿sabes? Yo aún miro eso se pasando en muchas granjas. La barra en gris es la cantidad de comida gestación que se fue entregue en el trimestre en la granja. Entonces, si puedes mirar, la comida gestación está subiendo a cada trimestre, ¿no? Cuando yo fui a la granja, yo fui en el cuarto trimestre de 2014, yo miré que la granja estaba gorda, ¿no? Y si tú puedes mirar, la línea negra es la mortalidad de cerda. Mira como que la mortalidad de cerda se va subiendo cuando la comida de gestación se fue subiendo. Ahí que yo empecé a trabajar con esa granja para bajar la condición corporal. Claro que la comida de gestación empezó a bajar y la mortalidad de hembras también. Y acá, cuando la granja estaba teniendo mucha mortalidad de cerda, miramos cojera por todos los corrales en la granja, ¿no? Y voy a hablar un poco más de esto después. Entonces, como yo hablé, el principal enemigo es el problema locomotor, ¿ok? En esta gráfica de acá, que nosotros decimos, ok, vamos a mirar cuántos por ciento de problema locomotor hay en las mortalidades de cerdas comparando las granjas de gestación en grupo y jaulas, ¿sí? Y miramos que en gestación en grupo, 27% de las causas de mortalidad de cerda son problemas locomotores, mientras en jaulas, 14%, ¿sabes? Es como mitad de los problemas, ¿sí? Y eso, quien trabaja con gestación en coral, no es nuevo mirar eso, ¿sabes? Y ese segundo punto acá es importante también. Oh, perdón. La selección de cachorras y protocolos de descarte no precisan ser diferentes de los protocolos de gestación en jaulas, ¿ok? También pregúntanos, ¿qué hay que ser distinto? No hay que ser distinto, pero hay que ser bien hecho, bien realizado. Muchas veces puede ser una granja de jaula, una granja de coral, el protocolo de selección de cachorra no es correcto, o el protocolo de descarte no está bueno. Entonces, no es que necesita un protocolo diferente para gestación en coral, necesita un protocolo bien hecho, bien realizado, bien ejecutado. Y las posibles causas de problemas locomotores que miramos en las granjas. El primer punto, las peleas, después del llenado del corral, tiene las peleas después del llenado, pero también después que estás llenado, aún puedes pasar algunas peleas que cuando las hembras están en jaulas, eso no iba a pasar, ¿no? El segundo punto, la inadecuada densidad por cerda. Esa cuestión de densidad por cerda, no hay mucho cuando tienen jaulas, ¿no? La densidad está allá, pero es más una cosa que preocupar y pregunta mucho, hay muchas discusiones, cuál densidad de usar, pero es un punto importante. En eso hay que tener una densidad buena y buena disponibilidad de comederos y agua también. Yo no tengo un slide en densidad, pero que eu posso falar é que miro mais acá de densidade
es como cuando tiene un sistema electrónico, las compañías acá se manejan más como unos 1.9 metros cuadrados hasta 2.2 metros cuadrados por hembra en el sistema electrónico. Cuando se pasa para un mini box o alimentación en piso, las compañías intentan también tener como 1.9, 2 metros cuadrados, pero miramos que algunas granjas se pueden ir bien con un poco menos de metros cuadrados, como un mini box, às vezes se va bien con 1.8, 1.9, mientras un electronic self-feeding de electrónico hay que ser más de 1.9, 2 metros cuadrados, ¿sabes? Y cuando miramos el free access, el free stall, la cuarta opción que hablamos, ahí miramos más como unos 2.5, 2.6 metros cuadrados por hembra. Ahí que yo estoy hablando que hay un costo más grande de construcción, ¿no? Ok. Regresando a los problemas locomotores, los pisos en malas condiciones, muchas veces cuando tiene pisos malos en las jaulas no es tan malo, ¿sí? Porque la hembra no se movimienta mucho, pero en los corrales cuando tiene un piso malo, eso seguro que vas a causar algunos problemas de correras en las hembras. Y el último punto acá, las granjas de sistema electrónico, aún tiene, eso de sistema convencional electrónico, aún tiene las peleas y las competencias para entrar en la estación. Cuando las estaciones están bien mantenidas, eso no se pasa mucho, pero si tiene algún problema en la estación, que sea, me voy a hablar más adelante, puedes tener más peleas aún y competencia, que ahí se puede causar más problemas locomotores, aún también pueden causar más mordeduras de vulva, y ahí puedes tener dificultades, ¿no? Okay. Entonces, esta es la primera parte de una visión general y me voy a adentrar ahora en los puntos claves de cada opción. Me voy a empezar con los corrales pequeños, que son los mini box y alimentación en el piso, ¿no? El desafío que miramos en Estados Unidos en ese sistema de corral es que no es posible alimentar individualmente cada hembra en el corral, ¿ok? Entonces, dos puntos en eso. Es importante antes de llenar el corral con las hembras, intentar recuperar la condición el mejor posible, ¿sí? Lo más rápido posible la condición corporal hay que estar arreglada antes de poner en esos corrales, ¿ok? Se queda más fácil el manejo. Y también el tamaño de los corrales son importantes para manejar la condición corporal. Por ejemplo, si tiene un corral de 10 hembras, ¿ok? Y tu grupo de cubrición es de 200 hembras. Tú vas a tener como unos 20 corrales para llenar. Entonces, cuando tiene muchos corrales para llenar, puedes tener un corral de las cachorras, un corral de las hembras más delgadas, un corral de las hembras más gordas, un corral con las hembras en condición normal, y ahí se queda más fácil el manejo de la condición corporal. Se queda muy difícil, y yo trabajé con granjas que así, por ejemplo, tiene un corral de 50 hembras, y el grupo de cubrición son 100 hembras, ¿no? Entonces, básicamente tiene 2 corrales para poner todas las granjas de una semana. Entonces, van a tener en el mismo corral hembras con diferentes condiciones corporales, que en la teoría iba a tener que poner diferentes cantidades de comida, pero en un corral de mini box o de alimentación al piso, hay que poner la misma cantidad para todas. Y yo ya miré granjas que tuvieron que cambiar el sistema o que hacer corrales más chicos o hasta cambiar todo el sistema porque no estaban teniendo buenos resultados por eso, ¿sabes? Acá en Estados Unidos, en los mini box y alimentación en el piso, es más común mirar corrales hasta 12, 15 hembras por corral. Y yo hablo hasta granjas que son grandes, granjas de 5,000 madres, granjas de 7,000 madres,
yo miro haciendo con el mini box y con corrales de 12 hembras, de 15 hembras. Creo que la primera cosa que piensan es, pero son muchos corrales. Sí, son muchos corrales, pero se queda muy más fácil hacer el manejo de la condición corporal. El punto es, ¿en cuántos corrales tú puedes dividir el grupo de cubrición? ¿Ok? Si puedes dividir en 10, está bien. Pero si solo puedes dividir en 2, 3, ahí se queda un poco más difícil el manejo de condición corporal. En el piso, alimentación en el piso, el espacio disponible abajo de las cajas es importante, ¿no? Porque si estás muy junto, el espacio de caída de las comidas, las hembras van a pelear más. Entonces, si puedes dividir un poco más, donde caen la comida, alimentación al piso, se ayuda bastante. En el mini box, el segundo punto, acá, parece lógico, pero es necesario considerar una caída o un espacio por cerda, ¿sabes? Parece lógico, pero a veces tiene dificultades en el flujo. Tiene más hembras en el flujo y de una vez se toma con esa dificultad de tener un espacio por hembra, ¿sabes? Y ahí es claro que una hembra, si no tiene espacio, no vas a comer como debe. Entonces, es importante considerar eso. Es lógico, pero con las dificultades del flujo que se pasa en una granja, eso se puede pasar. ¿Okay? Si pasamos para el free access, el manejo es más fácil. El manejo no es difícil. Las personas que trabajan en free access les gustan de trabajar con él. Pero como yo hablé, tiene un costo más grande de inversión, ¿no? Los puntos claves son, no es necesario tener un entrenamiento como tiene en el ESF, ¿sí? Pero aún necesita mirar si las cachorras saben salir de las jaulas, ¿no? Aún también es importante tener segregación por tamaño corporal, como yo hablé para los mini box, porque en el free access también hay que alimentar todas las hembras del corral con solo una cantidad, no puedes alimentar individual. Un punto que es un poco mejor en el free access, si hay una hembra en el corral que se queda delgada o que se queda o se pasa gorda, la granja puede cerrar esa hembra dentro de la jaula del free access hasta que se recupere. ¿Okay? Entonces, eso es un punto más fácil del manejo, ¿no? Y también, como tiene más puertas, hay que tener un mantenimiento bueno de esos sistemas. Un punto interesante del free access es que cuando visita una granja de free access y mira el comportamiento de las hembras, como 90%, 95% de las hembras están dentro de las jaulas. Mismo que tiene la opción de salir y quedar en la parte de corral, ellas le gustan más quedar dentro de las jaulas. Por ejemplo, si tiene un corral con 15 hembras, 20 hembras en ese sistema, mira 1 o 2 para fuera de las jaulas y la gran parte de ellas se van a quedar dentro de las jaulas. Creo yo, porque ela tiene menos competencia, ¿sí? Y acá me voy a pasar un poco más tiempo hablando de la alimentación electrónica de cerdas, que tiene más cosas, tiene más detalles en eso. ¿Qué miramos acá en Estados Unidos de sistema de electrónico? Los convencionales tienen más de NIDAP y de showers, ¿ok? Y hay también el sistema de SF, que es electrónico, que se llama Gestal, y hay algunos similares también de Gestal en Estados Unidos, acá también. Son los que yo más miro y que yo sé que están más implementados en Estados Unidos. Cuando hablamos con las personas, ¿qué se hace ese sistema electrónico tener suceso? ¿No? Muchas veces hablan que son las personas. Estoy de acuerdo con eso. Las personas que van a hacer la diferencia. Como es un sistema nuevo, tiene más tecnología,
es necesario tener personas que son más abiertas a cambiar, tienen más contacto con las tecnologías, son más proactivas en eso, ¿sabes? Muchas veces son personas más jóvenes, ¿sí? Que aún no tienen experiencia, pero es importante tener la persona correcta para manejar el sistema electrónico, ¿sí? Y como yo hablé, también hay la curva de aprendizaje. No son todas las granjas que se poblan y que se quedan, logran éxito desde el empiezo, desde el comienzo, ¿sí? Y muchas veces son personas que no acreditan que eso se va a pasar bien. Entonces, todo que se pasa, hay una excusa que porque no está haciendo bien, no quieren cambiar, ¿sabes? Entonces, es importante trabajar cuando quieres implementar un sistema electrónico, trabajar las personas que ya están en el sistema y tener las personas correctas manejándolo. En Estados Unidos, las granjas que tienen el SF trabajan con más gente, ¿sí? Comparado con, por ejemplo, con jaulas y hasta los otros tipos de gestación en grupo. En Estados Unidos creo que trabajan con menos gente en general en las granjas comparado con Argentina, comparado con Brasil. Pero, por ejemplo, una granja de 5,000 madres, cuando estás en poblamiento, en promedio, las granjas tienen como unos 3 empleados adicionales y por causa del entrenamiento de las cachorras, y eso de acá estoy hablando de los sistemas electrónicos convencionales, ¿ok? Como yo hablé, los NIDAPs, los showers, porque necesita entrenar las cachorras que están veniendo para la granja, ¿no? Y una granja de 5,000 madres son muchas cachorras por semana, entonces necesitan de más empleados. Es importante tener ese conocimiento antes de comenzar la granja, porque hay que tener las personas antes del poblamiento, ¿no? Y entrenadas antes del poblamiento. Y después del poblamiento, una granja de 5,000 madres, eso se puede variar, pero en promedio una persona a más dedicada al sistema electrónico, ¿no? Y básicamente, ¿por qué más personas? ¿Sí? Tiene el entrenamiento de cachorras en el sistema electrónico convencional, que se toma tiempo, ¿sí? Muchas granjas empiezan un proceso nuevo con nuevas guilds todas las semanas, entonces hay que tener personas para eso. Es un punto muy importante el entrenamiento, entonces demanda más personas. En el sistema electrónico hay que mirar las hembras que no están comiendo todos los días, ¿no? Por la computadora y mirar después qué se pasa con la hembra dentro del corral. Entonces se toma tiempo y eso necesita más personas para eso. Tiene los movimientos de animales, eso más comparado con las jaulas, ¿no? Pero si compara el sistema electrónico con las otras opciones de corral, hay que movimentar las cachorras para el entrenamiento y se pasa un poco más tiempo. Y quien es de producción sabe que movimiento de animales toma mucho tiempo, ¿no? Y el mantenimiento básico del sistema también hay que tener la persona responsable por mirar si los equipamientos están todos bien mantenidos, si están bajando la comida, si están las máquinas de electronic self-feeding están trabajando como se debe ser. Y eso es prácticamente un trabajo que debe ser todos los días. No se toma mucho tiempo, pero hay que ser muy consistente en esa tarea. Hablando un poco de poblamientos en el sistema electrónico, ¿no? Nosotros miramos que el poblamiento del sistema electrónico no es tan fácil como un poblamiento en jaula, ¿sí? El punto que se queda un poco más difícil en el sistema electrónico convencional es el entrenamiento de las cachorras. No hay que entrenar, idealmente hay que entrenar o cubrir todas las cachorras que están entrenadas, ¿no? Y ahí depende del tamaño de la granja, pero siempre son muchas cachorras, pero eso. Y el entrenamiento de las cachorras va a ser como la fundación
de la granja para los próximos años. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener una atención especial al entrenamiento de las cachorras en el poblamiento. Y el punto difícil es que muchas veces las personas que van a entrenar las cachorras en poblamiento nunca tuvieron experiencia entrenándolas en el ESF. Entonces, se queda un punto aún más de desafío para tener eso bien hecho. ¿Sí? Y sabemos que si las cachorras no están bien entrenadas para el sistema electrónico, elas no van a comer muy bien, la tasa de parto se puede bajar, puedes tener una tasa de remoción más grande, y hasta cuando tiene una tasa de remoción más grande, la granja puede tener dificultad con el alvo de cubrición, ¿sabes? Y cuando una granja de ESFs empieza a tener dificultades con alvo de cubrición, no es tan fácil traer cachorras extras en la GDU, porque muchas veces las estaciones de entrenamiento se fueron proyectadas para el flujo normal, ¿sabes? Entonces ahí empieza otra dificultad, que es, necesitan traer más cachorras para tener el alvo de cubrición, pero para eso hay que entrenar las cachorras un tiempo más corto, o hay que tener más cachorras por estación de entrenamiento, ¿sabes? Entonces, un proceso de entrenamiento de cachorras en un poblamiento de ESF es un punto muy clave para tener suceso en la granja. Eso de acá se fue como en 2015. Yo tomé información de 8 granjas durante el poblamiento y cuántos % de tasa de éxito en la cuota de monta o el alvo de cubrición que ellos tuvieron en las primeras 20 semanas de poblamiento. Entonces, mira, de 8 granjas, 5 tuvieron dificultades de atingir el alvo de poblamiento en esas granjas. Eso de ahí se fue como 6, 7 años atrás, cuando aún el sistema electrónico era una cosa más nueva. Entonces, la industria estaba aprendiendo mucho aún. Pero mira como que el conocimiento es importante para que desde el inicio es importante tener un alvo de cubrición bueno, como 100%, un poco arriba de 100%, y eso continuar como la fundación de la granja. Y los 2 grandes errores que se pasaban es que las granjas subestimaban el número de cachorras entrenadas para iniciar la cobertura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la cubrición es 200 hembras por semana, la granja pensaba que con 400 cachorras iban a tener un alvo de cubrición, ¿sabes? 400 cachorras entrenadas, pero es difícil porque las cachorras no tienen el celo todas las semanas. Entonces, solo por el celo hay que tener unos 3 semanas de inventario de cachorras para tener el alvo de cubrición, y también no son todas las cachorras que van a tener celo. Vamos a hablar que hay unos 5%, unos 10% que no tienen celo. Entonces, no me voy a adentrar en eso, pero es importante antes de comenzar las cubriciones en una granja de ESF, saber cuántas cachorras han que tener entrenadas para tener un buen inventario de cachorras entrenadas, y por las 20 semanas atingir el alvo de cubrición. Okay. Y preguntan también mucho acerca del proceso de entrenamiento de cachorras en el sistema convencional. Eso yo hablo más para los sistemas convencionales, que son showers y NIDAP, ¿ok? Hay muchos tipos, muchas formas de maneras de lograr el resultado final. No hay un proceso perfecto, ¿sabes? Que yo miro que el punto principal es evitar cualquier tipo de estrés para las cachorras, ¿ok? Ese es el punto principal, que las cachorras tengan un buen comportamiento, un buen sentimiento, ¿sí? Sensación cuando están siendo entrenadas.
Algunos puntos claves del entrenamiento de cachorra es, acá en Estados Unidos, en la parte de izquierda, algunas compañías empiezan el contacto de las cachorras antes del entrenamiento, ¿sí? Contacto con puertas, eso se ayuda en el entrenamiento de las cachorras. Claro que eso no es solo con eso no van a entrenar todas las cachorras, pero se puede quedar más fácil el proceso de entrenamiento. Entrenamiento se pasa por 2 o 3 semanas y me voy a mostrar un poco del entrenamiento y consumo de pienso, de alimento, pero es importante que después del entrenamiento de las cachorras, elas tengan al menos 2 semanas de comida a libre demanda después del entrenamiento y antes de la cobertura para recuperación de la condición o por la restricción de comida que tuvieron durante el entrenamiento, ¿sí? Cuando preguntan qué es mejor, por cuánto tiempo entrenar las cachorras, un punto interesante que yo miro acá en Estados Unidos, acá el entrenamiento de las cachorras, las compañías que visito, todas ellas tienen el entrenamiento en estaciones electrónicas. No tiene acá, en Brasil se llaman de máquina tonta, ¿sí? que no tiene el sistema electrónico para entrenamiento, ¿sí? Entonces todos acá se pasan con la máquina electrónica. Yo tuve en Brasil algunas experiencias solo con la máquina tonta para el entrenamiento de las cachorras, pero no me quedé mucho seguro que solo eso vas a entrenar mucho bien las cachorras, ¿sabes? Cuando miro las granjas que tiene solo la máquina tonta, cuando miro las cachorras después de cobrición, tiene más cachorras sin comer comparado cuando tiene el sistema electrónico, ¿no? Pero hablando en el sistema electrónico de entrenamiento, 3 semanas o 2 semanas, ¿cuánto tiempo entrenar? Que miramos es, en el sistema electrónico tenemos un poco de restricción de comida, ¿no? Para no desperdiciar la comida. Entonces, cuando ponemos 3 o más semanas de entrenamiento, miramos que las cachorras pueden quedar mejor entrenadas, ¿sí? Pero se pasan más por un periodo de restricción alimentaria, ¿ok? Y cuando tiene 2 o menos semanas de entrenamiento, la restricción de alimento no es tan grande, pero tal vez las cachorras no se quedan bien entrenadas. Si la granja tiene un proceso muy bueno de entrenamiento de cachorras, yo he mirado granjas que pueden entrenar en 2 semanas, pero si no tiene el proceso muy bueno de entrenamiento, muchas veces 3 semanas vas a arreglar los errores que están haciendo, ¿no? El problema también que miramos de tener la restricción de comida durante el entrenamiento es que algunas cachorras, como pueden pasar por un proceso de catabolismo, pueden tomar más tiempo para tener el celo de ellas, ¿sabes? Entonces, hasta que recupere el catabolismo que ha pasado, toma más tiempo para tener el primer celo de ellos. Eso es un punto muy interesante, una gráfica muy interesante. Eso, el consumo de ración diaria, ¿ok? Durante el entrenamiento, esa es una granja de 5,000 hembras en Estados Unidos y cada número en la gráfica, 1, 2, 3, 4, 5, son grupos de entrenamiento. Entonces, acá tiene 11 grupos de entrenamiento, ¿ok? El grupo de entrenamiento era como 250 cachorras por grupo, entonces ellos entrenaban a cada 3 semanas. El punto interesante es, si tú miras el punto azul, es el consumo promedio por día de comida durante el entrenamiento, eso en libras, ¿ok? Entonces, los 2 primeros grupos que empecé a trabajar con esa granja, el promedio se fue como 1,5 kilos por día durante el entrenamiento. Una hembra de esa puedes comer como 3,5 kilos por día. Entonces estaba mucho abajo. Las cruces rojas son los consumos individuales. ¿Okay? Entonces, mira, hay cachorras ahí que pasaron por 3 semanas consumiendo menos de 2 libras por día, como menos de 1 kilo por día.
Entonces, el proceso de entrenamiento es importante, no solo entrenar, pero también hacer un buen entrenamiento que se pasa por cuánto que la hembra está comiendo, ¿no? Nosotros hacemos algunos cambios en el entrenamiento. Después del tercer grupo, puedes mirar que empezaron a tener como unas 4 libras por día de consumo. Eso va a ser como unos 1.8 kilos por día, ¿no? Aún estás abajo, pero estás mejor. Eso solo fue poner más comida disponible para las hembras que querían comer más, ¿sabes? Entonces, puede mirar que acá las cruces rojas pueden quedar arriba de 4 libras, ¿no? Y ahí se fue pasando, y el último punto acá, nosotros pudimos llegar hasta 5 libras en ese grupo de acá, que es como unas 2.3 kilos por día. Aún no es perfecto, pero continuamos mejorando el consumo de comida. ¿Qué hicimos acá en el grupo 11? Se fue las hembras que no están comiendo 70-80% de la comida del día, la granja tenía una acción en ellas, ¿sí? Entonces, puedes mirar que acá abajo no tiene más tantas hembras que están comiendo poca comida, ¿ok? El punto acá el punto clave es, durante el entrenamiento del ISF convencional, NIDAP, showers con sistema electrónico, es bien probable que vas a tener una restricción de alimentación, ¿ok? Eso es porque se pone mucha comida, vas a tener desperdicio de comida porque las cachorras no saben comer. Y aún, yo creo que muchas granjas, al menos en los últimos años, se pasaron mucho tiempo como los grupos de entrenamiento 1 y 2, porque es difícil manejar la cantidad, es difícil saber cuánto que estás comiendo, pero yo miré muchas granjas se quedando como los grupos 1 y 2, y muchas veces miraban las cachorras delgadas después del entrenamiento, ¿sabes? Y las granjas tenían problemas de celo con las cachorras porque no estaban teniendo el celo bueno, y muchas veces eres por causa del consumo. Entonces, el consumo durante el entrenamiento es muy importante y hay que trabajar en eso. Y nosotros hablamos que es aceptable tener un máximo del 3% de las cachorras que no se pueden ser entrenadas, pero cuando la granja ya tiene una buena experiencia, miramos que se queda abajo de 1%, ¿sabes? Pero hay cachorras que no se pueden entrenar. Muchas veces me voy a las granjas que el proceso de decisión si la cachorra está entrenada o no, estás flaco. Pergunto, como tu sabes que essa estás entrenada ou não? Muitas granjas consideram que todas estão entrenadas. Muitas vezes há uma ou duas cachorras, 3, 4, que não estão entrenadas. Muitas vezes as granjas miram na computadora como se foi o consumo de los últimos dias de cada cachorra para decidir se estás entrenada ou não. Então, se tem uma cachorra que ha comido como 3 kilos todos os últimos 3 dias, sim, estás entrenada. Pero puede tener una cachorra que ha comido como 500 gramos un día, después se come 1,5 kg y después se come como 700 gramos en los últimos días de entrenamiento. Esa cachorra no está muy bien entrenada, ¿sabes? Y se pone, si hace la cubrición en esa cachorra y llena en el corral, es probable que después de cubierta y se vas para el corral, vas a tener problemas de consumo de alimento, ¿no? Cerca del mantenimiento de las máquinas del sistema electrónico, como yo hablé, es importante tener un chequeo diario de eso. Por ejemplo, la dilución de agua y de alimento es muy importante porque eso se va a considerar la velocidad, cuánto rápido que la hembra va a comer la comida. Entonces, cada hembra tiene un tiempo por día para comer. Si la dilución no está buena, a veces la hembra no va a comer todo que necesitas, se puede quedar más nerviosa, pueden tener más pelea por causa de eso. El otro punto acá, es importante todos los días mirar si el alimento está cayendo del silo a la estación. A veces las granjas se lavan con agua el silo
y hay comida se queda dentro y no se pueden bajar, ¿sabes? Pero en el sistema estás hablando que la computadora habla que la hembra estás comiendo, pero si estás mojado el silo y la comida no estás bajando, hay que mirar con los propios ojos en eso. El sensor de movimiento también es importante mirar todos los días. A veces el ajuste del sensor se puede quedar muy alto o se puede quedar sucio. Es bueno mirar funcionando todos los días. Cuando el sensor de movimiento no se trabaja bien, muchas hembras van a continuar adentrando la estación y las que adentran primero no le gustan de salir si no tiene comida. Y ahí viene la detrás y puedes tener problemas de mordedura de vulva, por ejemplo, ¿no? También puede mirar las computadoras para mirar el número de cerdas sin comer por coral. Si hay un coral que tiene mucho más cerdas sin comer comparado con los otros, eso se puede ser un ejemplo que el coral puede tener un problema ahí. Y también mirar todos los días la antena que lee el arrete de las hembras también. Eso es otro punto, que si la antena no está buena y los arretes también de las hembras no están buenos, eso puedes subir también la cantidad de mordeduras de vulva en la granja. Manejo de hembras sin comer en el sistema electrónico. Diariamente chequear la computadora. ¿Sí? Las granjas de acá hacen eso, todos los días miran las hembras que están sin comer en la computadora y tienen una acción en ella. Vas en el corral, mira la hembra en el corral que está sin comer, mira si estás con cojera, ¿por qué no estás comiendo? ¿No? Y muchas veces se pasa que después que mira la hembra, no tiene algún problema, y se pasa la estación, se regresa a comer, ¿sí? Pero algunas otras veces hay que mirar que la hembra puede quedar enferma, o se puede quedar cojera. Juntos del manejo diario de hembras sin comer, una persona también hay que caminar en los corrales para, tal vez es muy tarde, solo esperar que la computadora nos hable que hay una hembra sin comer que está enferma, ¿sabes? Às vezes una hembra empieza a quedar enferma, puedes continuar comiendo y cuando para de comer puede ser muy tarde. Entonces hay que hacer los dos en eso. Okay. Calibración del sistema en el ESF. Eso es como similar en las cajas de jaulas, cajas de comida en jaulas en gestación. Los sistemas ESF ellos manejan por volumen de la comida. Entonces hay que calibrar el sistema para apuntar a la computadora a cuánto tiempo están, a cuánto de comida estás cayendo por vez. Eso parece lógico también, pero muchas veces me voy a las granjas y la calibración no está buena. Y cuando la calibración no está buena, puede ser una diferencia de 5 a 20% más o menos de comida, ¿sabes? Y eso se puede quedar una granja gorda o se puede quedar una granja delgada y es muy importante para manejar. Otro punto importante también, muy importante, mantenimiento del sistema, ¿no? Servicio técnico con el proveedor, ¿sí? Miramos que en las granjas de ESF hay más puntos claves que han que ser manejados. Muchas veces necesitan de llamar a la persona del servicio técnico, la persona hay que conectar en la computadora para ayudar. Entonces, si vas a implementar una ESF, es muy importante tener en la región, como no necesita ser un contrato, pero tener un soporte técnico muy claro de quién es la persona, quién es la compañía y que cuando necesitar vas a tener ayuda, porque vas a necesitar ayuda, ¿no? Y también algunas veces se toma tiempo para llegar las piezas de repuesto, de reemplazo, de cuando se quedan rotas, que se pasa alguna cosa en la estación. Entonces, si pueden tener algunas piezas claves en la granja, eso también ayuda mucho. Ahí. Solo un punto antes de entrar en flujos e instalaciones. Yo hablé algunos puntos del sistema electrónico convencional, Showers, NIDAP,
Y muchas personas me preguntan también del gestal, ¿ok? El gestal que se mira acá en Estados Unidos, algunas compañías están implementando el gestal, entonces se pasa como también un sistema electrónico, puedes tener alimentación individual de las hembras. Yo creo que un punto clave en el gestal, que las granjas le gustan mucho, es que el proceso de entrenamiento de las cachorras es muy más fácil comparado con un ESF convencional, ¿sabes? No necesitas todo el entrenamiento que tienen los convencionales. Aún hay que tener un soporte, ¿sí? Para las cachorras que están siendo entrenadas, si saben salir de la estación, hay que manejar quién estás comiendo, quién no estás comiendo, pero no necesita pasar tanto tiempo entrenando las cachorras como se pasa en los convencionales. Entonces, es un punto muy positivo que yo miro del gestal, que se queda el manejo más simple para eso. Y aún esos sistemas puedes tener la alimentación individual. Otro punto interesante también del gestal es el mantenimiento, ¿sí? de los equipamientos, de las máquinas. El mantenimiento es más simple. Si hay una máquina que está mala, tú puedes sacar la máquina y poner otra hasta que arregle la máquina que está mala, ¿sabes? Entonces, el mantenimiento también tiene algunos puntos positivos para el gestal. Ok, me voy a hablar un poco de flujos e instalaciones. Okay. Pre o post implantación. Okay. Entonces, pre-implantación es el flujo que en Brasil ellos llaman de cobre y salta, ¿no? Básicamente la hembra es cubierta y como 1, 2, 3 días después de cubrición se llena al coral, ¿no? Y tiene la post-implantación, que es cuando la hembra se queda como unas 5 semanas en las jaulas y después se van para los corrales, ¿no? ¿Qué nosotros miramos? El sistema de preimplantación, si tú puedes proveer un mejor bienestar animal a la hembra con preimplantación, en la teoría iba a tener un mejor resultado, ¿no? Que se pasa es que al mismo tiempo algunos procesos claves de la granja muy importantes se pasan en las primeras 4 semanas de gestación, que en la preimplantación es cuando la hembra está en el corral. Entonces, miramos que preimplantación es menos perdoable, ¿ok? Cualquier error que tiene en la preimplantación puede tener un impacto negativo más grande, ¿ok? Entonces, por ejemplo, algunos puntos de él, la disciplina para preimplantación es muy importante, hay que asegurar que la hembra estás indo para el corral dentro de 2, 3 días después de la cubrición. No puede esperar como más 2 días, 3 días. La disciplina es importante. Cuando tiene como brotes de enfermedades reproductivas, es más difícil de mirar las hembras que están teniendo un retorno, que están teniendo aborto. Entonces, eso se pasa un poco más difícil. El manejo también. Y hasta la detección de calor, de celo de las hembras se queda un poco más difícil también. Hay algunas granjas que intentan tener el corral del macho. Para eso ayuda, pero yo no creo que es 100%. Yo creo que hay que tener un poco más de acciones, hay que tener el ultrasonido para identificar también las hembras. Y a cuestión de la post-implantación es que es más permisivo, ¿ok? Cuando las hembras están en los corrales, vamos a hablar que el periodo más difícil reproductivo ya ha pasado en las jaulas, ¿sí? Entonces, el manejo se queda un poco más perdoable, ¿sí? Y también se queda un poco más simple. Otro tipo de flujo que también hay que decidir es si queda estático o si el corral es dinámico. Entonces, básicamente, el estático es cuando se llena todo el corral junto y las hembras se quedan junto toda la gestación en corral, ¿okay? Hasta que se van para la maternidad. Y el dinámico es cuando se
de tiempo en tiempo se saca una parte del grupo y se llena con otra parte del grupo. Entonces, en el mismo coral van a tener distintos grupos de cubrición, ¿no? El dinámico se usa mucho por un mejor uso del espacio, ¿no? Por ejemplo, si tú perdes gestación en el coral durante la gestación de las hembras, después de un tiempo se puede llenar con nuevas hembras. Entonces se puede optimizar bastante el espacio. ¿Qué se pasa en el dinámico? Muchas veces, tal vez es más fácil para los animales que se trabajan cuando se trabajan con corales más grandes. Me voy a hablar de los corales más grandes más adelante, pero corales más grandes parece que una hembra no recuerda mucho de la otra cuando comparado con corales más chicos, ¿sí? Y cuando se piensa en el flujo estático, es un flujo más fácil de manejar, ¿sí? Si tú no necesitas optimizar el espacio, un flujo estático se queda muy más fácil para hacer, por ejemplo, la vacunación. Es solo un grupo que está en el corral, ¿no? Los movimientos también, hay que mover todo el corral junto, no hay que identificar las hembras que están necesitando el movimiento. Y también el estático, tú mantienes la integridad física del grupo, como no tiene nuevas hembras adentrando el grupo, el estático tiende a tener menos peleas ahí. Un punto que es importante después que yo hablé de los flujos es importante entender la conexión de ellos, ¿sabes? Yo creo que yo ya miré algunos proyectos que a veces se toma un tipo de flujo, pone el otro y con tamaño distinto de coral, pero ellos no se conectan muy bien, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué tipos de flujo que yo miro que se conectan? Vamos a hablar que la granja o la compañía tuvo la decisión de tomar el flujo preimplantación, ¿sí? Entonces, estás bien, las hembras van a quedar en coral, las 4 primeras semanas de coral van a quedar en coral, todo, y se pueden perder, y van a perder algunas gestaciones en las 4 semanas, primeras semanas de cubrición, después de cubrición, ¿no? Ahí hay el riesgo de perder un poco de espacio si no pone hembras nuevas ahí en ese espacio. Entonces, miramos que muchas veces con el flujo para implantación, ellos implementan el flujo dinámico porque cuando tú puedes llenar más hembras en el coral, tú puedes minimizar el problema de las pérdidas de gestación que tuvieron las 4 primeras semanas de gestación. Entonces, se puede optimizar más la preimplantación. Y ahí, ¿cómo estás llenando hembras distintas en el mismo coral? Los proyectos le gustan más de coral grandes cuando tiene preimplantación dinámico, porque como yo hablé, en los coral grandes, como más de 150 animales, se parece que las hembras no se recuerdan muy bien una de las otras, entonces se pueden tener menos peleas en eso. ¿Okay? Otro flujo, otro conexión de flujo se puede hacer con el post-implantación, por ejemplo. La compañía tuvo la decisión de implementar la post-implantación. Entonces, las hembras van a quedar en jaulas en las 4 primeras semanas de gestación, ¿sí? Entonces, las pérdidas se pasaron en jaulas. Cuando se van para corrales, no van a perder mucho más gestación. Acá, como una referencia, creemos que una gestación en coral, después de 5 semanas de gestación hasta el parto, se pierden como unos 2-3% de las gestaciones, ¿sí? Entonces, no necesita mucho optimizar el espacio, ¿sí? Y ahí sí puedes tener el flujo estático, que es un flujo, como yo hablé, más fácil, más simple de manejar, ¿sabes? Solo tiene uno grupo en el coral, se queda más fácil la vacunación, los movimientos y todo. Y con eso, las granjas le gustan más de tener un coral chico. Coral chico, como cuando yo hablo coral chico en el sistema electrónico, es un coral con un equipamiento, una máquina. Por ejemplo, un coral de 65 hembras, ¿sabes? Que ahí también se queda más fácil el manejo. Por ejemplo, si hay una hembra sin comer en el sistema electrónico,
hay que mirar la hembra en el coral. Entonces es muy más fácil mirar una hembra, procurar un arete, mirar un arete en un coral con 60 hembras do que un coral con 300 hembras, por ejemplo. Entonces, por se quedar más simple, eso se queda más juntos. Entonces, mi punto clave acá es, antes de tomar la decisión de cuál flujo que quieres trabajar, es importante entender las conexiones de ellos, ¿sabes? Si no, se puede tener algunas dificultades en eso. Un punto muy importante también en el sistema electrónico es la segregación de las hembras por tamaño o por aparición. Miramos que, y eso como a 5 o 7 años atrás, yo miré eso pasando mucho. Los proyectos no tenían como corrales para diferentes apariciones. Cuando se mira que tiene corrales con hembras más viejas y las cachorras en el mismo corral, gran parte de las veces las cachorras son las que no están comiendo, ¿sí? Se quedan como tímidas para entrar en la estación, no le gustan de pelear con las hembras más fuertes, más grandes, para adentrar en la estación y muchas veces empieza a tener problemas con eso, ¿sí? Eso se pasa algunas veces en las granjas que tiene 2 máquinas por coral, ¿sabes? Muchas de esas granjas acá en Estados Unidos que tenían 2 máquinas por coral en flujo estático, dividieron, hicieron 2 corrales con una máquina cada uno para que se quede más fácil hacer la segregación de las hembras por aparición o por tamaño, ¿sabes? Y miraron mejoras en eso. Muchas veces están teniendo dificultades con la tasa de aparición de las cachorras, por ejemplo, ¿sabes? Y cuando vas a mirar, pregunta, ¿las cachorras son juntas de las hembras más viejas? Sí, están. ¿Por qué? Porque el flujo hay que tener una inversión para cambiar como los corales están divididos, ¿sí? Entonces, las personas que están pensando en proyectos nuevos, es importante pensar cómo es posible hacer la segregación de las hembras por aparición. Entonces, como consideraciones finales, con la adaptación de la gestación colectivas, los sistemas deben estar abiertos a nuevas formas de manejar y producir. Nosotros miramos acá que en Estados Unidos la gestación colectiva va a continuar subiendo la implementación de eso, ¿sabes? Y es un poco distinto cómo producir. No es difícil, no es imposible, pero es importante conocer los puntos claves, es estar abierto a cambios, ¿sí? De las opciones que tenemos en Estados Unidos, como yo hablé, no hay la opción perfecta, y creo que eso va a ser también para otras regiones, otros países, ¿sí? Es importante la compañía conocer qué disponibilidad de mano de obra que tiene, cuál es el tamaño de la compañía, cuántas granjas tiene y cuánto tiempo van a tener para dedicar a cada tipo de gestación colectiva. Es importante, claro, conocer la demanda del mercado, ¿no? Para tomar la decisión. Y como yo hablé en el comienzo, mi objetivo eres para compartir un poco de mi experiencia con la gestación colectiva. Claro que acá no tenemos todas las respuestas, pero nosotros aprendemos algunas lecciones que es importante ser compartidas para que todos los otros países y regiones ya conozcan y no repitan los errores que se pasaron o que se repitan las cosas buenas que se ocurrieron acá, ¿no? Entonces creo que es importante esta comunicación con la industria. Creo que es eso. Muchas gracias por todo. Creo que ahora, porque lo entiendo, vamos a una parte de preguntas, de respuestas. Yo creo que yo intenté tener mi mejor español, ¿no? Como Juan habló, me soy de Brasil, pero hablo más inglés hoy que portugués, entonces español es mi tercera lengua. Entonces, si hay alguna cosa que no entendieron, por favor, dime y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias.
Bueno, gracias Pedro, muy buena la presentación. Bueno, había unas cuantas preguntas que fueron sucediendo a medida que avanzaba la charla. Voy a hacerlas por orden de aparición para respetar la forma en que fueron apareciendo. La primera pregunta dice, ¿qué porcentaje de prolapsos uterinos se tiene en este tipo de gestación? ¿O cuál es lo esperado en prolapsos? ¿Cuál porcentaje de qué? ¿Cuál es el porcentaje de prolapsos uterinos que uno espera, o cuál sería el porcentaje normal de prolapsos uterinos en este tipo de sistema? Yo no creo que el sistema de gestación en coral va a tener más prolapsos, solo por gestación en coral, ¿ok? Que sepa, como una meta de prolapso, creo que no más de 1% en las granjas, ¿sí? Como una mortalidad de cerdas. ¿Qué se pasa a veces es cuando las granjas de sistema electrónico tienen mordeduras de vulva, ¿sí? Ahí, dependiendo de la mordedura de la vulva, se puede causar más prolapsos. Pero, como yo hablé, no es esperado tener el prolapso solo porque es coral, pero si tiene mordedura de vulva, puedes tener más prolapsos, sí. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la mejor relación hembra-máquina que conoces y de qué va a depender la densidad? Okay. Entonces, de máquinas de las convencionales como Nidap y Showers, yo ya trabajé con corales de una máquina para 50 hembras hasta una máquina para 90 hembras. Okay. No hay la respuesta perfecta, pero yo miro que cuando trabajas con más de 65 hembras por máquina, tiene más hembras que van a quedar sin comer en las máquinas. Entonces, eso va a depender del manejo de la granja de identificación de las hembras que no están comiendo y cuán bien hacen eso. Si cuán rápido hacen eso, porque van a tener más hembras sin comer. Pero yo he mirado granjas con 70, 75 hembras con máquina, que se puede ir bien, pero ellos tenían un manejo muy bien de identificación de hembras sin comer. Okay. Okay. Pero siguiendo con esto, sí, perdón. Eso es en el convencional. Al gestal también, ¿no? Gestal es como unos 12 a 15 hembras por máquina, se pasa bien. Okay. ¿Y cuál es tu recomendación con respecto a la cantidad de animales por corral? ¿Cuál sería un límite recomendado? Es decir, al margen de la cantidad de máquinas que uses, ¿cuál sería tu número de hembras por corral recomendado? Entonces, va a depender de cuál flujo que tiene. ¿Okay? Si tiene los flujos pre-implantación, que es el cobre-solta, muchas veces va a tener el flujo dinámico, y ahí yo recomiendo los corrales grandes, como hasta 280 hembras por corral, pero va a depender del tamaño de la granja. Cuando tiene 280, 300 hembras por corral, eso se pasa en las granjas de 5,000 madres o más. Pero tener al menos 200 hembras por corral cuando se tiene el flujo dinámico, ¿ok? Cuando tiene el flujo estático, ahí yo recomiendo tener solo una máquina por corral y ahí tener como 65 hembras por corral. Entonces, depende mucho del flujo que tiene, ¿sabes? En eso. Digamos, como recomendación sería un 280 como límite, 280 hembras como límite para corral, digamos, sería como el tope. Para el flujo dinámico. Y ahí el número de máquinas, hay que hacer el cálculo, pero si tiene como una hembra por 60 máquinas, va a ser como 5 máquinas, como algo así. Sí, correcto. Pedro, sigo con la próxima. Dice, la mayor tasa de retención en las hembras de gestación grupal en parto 3 está relacionada con la capacidad de alimentación específica para mantener condición corporal. También, creo que también, sí. Ahí depende de qué tipo de gestación colectiva que tiene, ¿no? Si tiene como los mini box, los alimentación en el piso, es un desafío más grande de manejar la condición corporal. Cuando se tiene la alimentación electrónica, se queda más fácil ese manejo de condición corporal. Entonces, ese punto es ¿ok?
Pero en mi opinión, y que yo miro, la causa principal de tener una retención más baja hasta parto 3 es por causa de cojeras, problemas locomotores que la granja tiene, por pelea, por lo que se pasa en las gestaciones colectivas, y eso yo miro mucho, que puede ser más grande por eso. Con respecto al tema cojeras que estabas nombrando, la próxima pregunta tenía que ver con eso. Dice, en las granjas ISF, el establecimiento de jerarquías ocurre entre las 48 y 72 primeras horas. Dice, ¿hasta dónde afecta en las causas de problemas locomotores? Un poco relacionado con tu respuesta anterior. Sí, entonces estás preguntando las primeras horas después del llenado, ¿qué se puede hacer? Exacto, exacto. Si esas primeras 48 o 72 horas son las que influyen en los futuros problemas locomotores. Sí, sí, muchas veces sí. Como tiene las peleas de jerarquía, ¿no? Los primeros, vamos a hablar 2 días, son claves para los problemas de cojeras, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo miro haciendo en Estados Unidos, en eso es un punto, si es posible poner comida a libre demanda antes de llenar las hembras en el corral, se ayuda, porque muchas veces las peleas se van a pasar por comida, ¿no? La jerarquía se pasa mucho por comida. Y cuando las hembras están con comida libre demanda por unos días antes, eles não vão pelear tanto porque não há muita competência nisso, ¿sí? Eso se puede pasar. Otro punto también que yo miro que se puede ayudar es tener una persona, vamos a hablar que la granja está llenando el corral a las 10 de la mañana, ¿sí? Tener una persona dentro del corral por unas 2, 3 horas, o que una persona que se queda cerca para mirar las peleas que se pasan, y ahí se apartar esas peleas. Eso se ayuda mucho. Muchas granjas en Estados Unidos hacen eso, ¿sí? Y acá no hay muchas personas trabajando en las granjas, entonces se hacen, es porque eso se puede ayudar también en los problemas de las cojeras. Okay. Esta es un poco más larga la pregunta. Dice, manejo un sistema de gestación grupal con ISF de marca Manebek de 5.000 hembras. Tengo un grave problema de agresiones en los corrales de hembras adultas, corrales de 65 a 70 hembras, que a pesar de introducirlas en el corral, al día 5 post-servicio, las peleas empiezan luego del día 30 de gestación, llegando a ser hasta el 10% del grupo desde el día 30 hasta el día 112. ¿Cuál es hemos intentado, dice, ingresando juguetes o colocando diferentes tipos de juguetes y hasta hacer grupos más grandes de 130 hembras, uniendo dos corrales. Esto afecta mucho en la tasa de aparición, aunque el tamaño de camada sigue siendo bueno, 15,6 nacidos totales, 14,5 nacidos vivos. ¿Cuál es tu recomendación en ese caso, si hay alguna? Sí. Un punto interesante en el flujo preimplantación de ESF, en mi experiencia, muchas veces, o que se estás bien en una granja, tú puedes hacer lo mismo en la otra granja y no se vas bien. ¿Sabes? No es muy consistente los resultados. A mí no me gusta mucho eso, pero creo que son muchas variables que están ahí. Entonces, creo que si la compañía ha mirado una forma, un método bueno que está haciendo bien, creo que eso es el método, ¿sabes? Hay los puntos claves que hay que seguir, pero es difícil. A mí no me gusta eso, pero no es muy consistente que se pase en el flujo preimplantación. Ok. Ahora algunas consultas más sobre el minibox, fundamentalmente. Pregunta en el caso del minibox, cómo son las cachorreas, si hay un entrenamiento previo de la hembra antes de ingresar al minibox, cómo es el piso en ese tipo de gestación, si puede ser sólido, y si la forma de alimentar es exactamente igual que en las jaulas, y por último, cómo es la inseminación y el retajeo, el paso del macho en ese sistema. Acá la parte, los minibox, creo que casi todos, para no hablar todos, tienen el flujo post-implantación. ¿Okay? Entonces, se van a quedar en jaulas las primeras 5 semanas de gestación y ahí se puede hacer la detección de calor. En eso no hay problemas, ¿no?
Las granjas de Estados Unidos, casi todas tienen los pisos slats, los ripados, ¿no? Que tienen las aberturas ahí. Entonces, muchas granjas no tienen los pisos sólidos y ahí vas. Yo miro acá, la alimentación es similar a las jaulas. Que yo miro acá mucho del ancho que vas hasta la espalda o el hombro de las hembras, va a ser como unos 18 polegadas. Déjame hacer 18 polegadas veces 2.5, va a ser como unos 45 centímetros hasta la espalda. Y eso la alimentación es bien similar a parte de jaula. Sí. Ok. La próxima dice, ¿no es más riesgoso para las pérdidas de gestación realizar flujo preimplantación con grupos dinámicos? ¿No es mejor o qué? Perdón. Si no es más riesgoso para las pérdidas de gestación realizar flujo preimplantación con grupos dinámicos. Depende. Cuando la preimplantación con el flujo dinámico están yendo bien, eso se pasa que una granja va a ser llenada por 3 días con el flujo dinámico, ¿no? Y ahí se pasa como unas 4 semanas sin llenar esa granja. Entonces, vamos a hablar, una hembra es cubierta hoy, solo vas a tener hembras hasta 3 días después de cubrición, y ahí se cierra ese coral, se empieza otro coral, y ahí después de 4 semanas, 5 semanas, cuando el periodo no está más crítico, en el periodo reproductivo, y ahí se queda bien. Yo he mirado que cuando tiene la preimplantación y el dinámico, que se continúa poniendo hembras, vamos a hablar, hasta 20 días, 30 días, es interesante. Yo conozco una compañía que hace esto y tiene 95% de tasa de aparición. Y yo conozco otra compañía que tiene 78% de tasa de aparición. Entonces, sí, puede ser más peligroso, sí, pero se puede ir bien, pero es menos perdoable ese tipo. Vos en un momento hablaste de la separación en los corrales estáticos por genética, separar todas las abuelas, sobre todo la línea pura. Y la pregunta es si cerrás por tamaño o por genética. Es decir, ¿qué priorizás? Si pones todas las de 1020, por ejemplo, no importa el parto, y las agrupás en un solo corral, o lo haces por tamaño. La prioridad es por tamaño. Sí. Cuando la granja tiene como las líneas puras y las quembros, vamos a hablar, y van a tener también tamaños distintos, es bien probable que hay que tener una prioridad, y la prioridad yo iba a poner tamaño. Sí. Eso comparando las líneas puras maternas, ¿no? Yo conozco una granja que tiene una línea de macho, ¿sí? Con una línea materna en la misma granja de SF. Ahí yo creo que una línea de macho hay que separar con la línea materna. De acuerdo. ¿Qué estrategia considera que puede realizar para evaluar aleatoriamente la calibración del sistema electrónico? ¿Es algún método para evaluarlo? ¿Método de evaluar o qué? Perdón. Dice, si hay una estrategia para evaluar aleatoriamente la calibración del sistema electrónico. Ok. Bueno, básicamente es similar a una granja de jaula, ¿ok? Que tú tienes que hacer es un método de hacer, ¿ok? Tú tomas una red de la hembra y pones en la computadora, por ejemplo, 2 kilos, ¿ok? Se va a la estación, pones esa red cerca de la antena y puedes tener como un plástico y tomar la comida que estás cayendo del silo, ¿sí? Y contar cuántas veces ha caído. Entonces, por ejemplo, si tiene 2 kilos en la red y ha caído 20 veces, tú haces el cálculo, estás cayendo 100 gramos por vez. Esos 100 gramos es que hay que poner en la computadora. Pero esos 100 gramos a veces es 95, a veces es 110, a veces es 103. Pero de 90 hasta 110 es 20% distinto, ¿no? Y también hacer en más de una estación, dependiendo de la granja, no es posible hacer en todas las máquinas, pero intentar hacer más máquinas para tener un promedio mejor de eso.
Bueno, había una pregunta también sobre el manejo diferenciado de abuelas con respecto a 1050, si hay alguna consideración, lo acabas de decir, de separar por tamaño o por genética. Alguien pregunta... Solo un Sí, punto, perdón. las líneas puras en el sistema electrónico, pero es también en otros sistemas. Pero la línea pura es normal que se quede en el peso de cubrición como unas 2 semanas más tarde, ¿no? Entonces, cuando las hembras se pasan por el proceso de entrenamiento en el ESF, si tiene alguna restricción de alimentación, ¿no? Y ahí se puede retardar un poco el crecimiento de ellas. Entonces, para las líneas 3 o línea 2, es aún más importante saber que las líneas puras se crecen un poco más devagar y que se pasan por el proceso de entrenamiento, puedes tener la cubrición un poco más tarde, para que tenga los 135 kilos, los 140 kilos, ¿no? Bueno, la próxima es, ¿y vos recomendás algún sistema en especial de todos los que nombraste? ¿Cuál es el que más te gusta a vos particularmente? Sí, yo recomiendo el sistema, primero, que tiene un buen soporte técnico, ¿ok? Creo que eso es muy importante. A mí me trabaja más acá, como yo hablé, con Showers, con NIDAP y con Gestalt. Todos los tres son buenos. Acá en Estados Unidos tienen muy buen soporte técnico, ¿sabes? Dependiendo de la prioridad de la granja. Yo miro acá en Estados Unidos algunos sistemas yendo para Gestalt por la cuestión de entrenamiento de las cachorras, que se queda más fácil, ¿sabes? Pero si hay un sistema que no tiene mucho soporte técnico, que si tiene dificultades con las piezas de reemplazo para la granja, yo creo que eso es malo. Yo ya miré muchas granjas teniendo que cambiar todo el sistema porque no tenía soporte técnico, ¿sabes? Okay. ¿Qué recomendás para evitar las peleas de hembras cuando ingresás hembras nuevas a un corral dinámico? Bueno, los dos puntos que yo hablé, uno es poner más comida antes. También, si puedes poner un poco más de comida para las hembras después que llenan, por 2, 3 días. Por ejemplo, poner unos 2 kilos y 5 por día, eso se ayuda. Otro punto que yo hablé es la parte de tener una persona allá para mirar las peleas. Hay más. Algunas granjas acá le gustan de poner el macho, ¿sí? Después del llenado, esas granjas miran que el macho va como tener un proceso como un jefe en el corral y las hembras se quedan más calmas, ¿no? Yo he mirado granjas que han ponido como olores, pero nunca miré muchos resultados cerca de eso. Creo, la hora del día puede ser importante también cuando, por ejemplo, los sistemas de alimentación electrónica tienen una hora para comenzar todos los días, ¿no? Es claro que después que el sistema comienza, las hembras se van a concentrar en frente de las máquinas, ¿no? Entonces se quedan más nerviosas. Entonces, para llenar un corral, es mejor llenar en la hora que las hembras ya comieron en ese corral. Entonces, las últimas horas del ciclo de la máquina en el día. La próxima pregunta es de una amiga en común, es de Amanda Pimenta, que conocemos muchos los dos. Dice, Pedro, felicidades por la presentación, muy rica de información. Sabemos que el proceso de formar grupos en el sistema colectivo es un detalle muy importante que afecta a los resultados reproductivos y los indicadores de producción. Pensando en ISF, ¿cuál es su opinión sobre el intervalo ideal entre el alojamiento de las nuevas hembras en el corral y el cambio de hora del día en el sistema de la máquina? Okay. Un poco lo que dijiste recién, ¿no? Sí. Básicamente acá, creo que yo puedo poner 2 grupos de granjas, ¿ok? Los grupos que empiezan las máquinas a las 2 horas de la tarde, 3 horas de la tarde, y los grupos de las granjas que empiezan a las 11 de la noche o medianoche, ¿ok? Cuando la granja empieza a las 11 de la noche, medianoche, cuando las personas se llegan en la granja por la mañana,
puedes mirar las hembras comiendo. Entonces, si la máquina tiene algún problema, las personas van a estar en la granja y ahí se puede arreglar que se pasa mal. ¿Sí? Eso se pasa bien. El otro grupo de las granjas que empiezan las máquinas a las 2, 3 horas de la tarde, es probable. Las granjas de acá no tienen mano de obra por la noche, muchas de ellas, ¿no? Entonces, si las hembras van a comer una hora que las personas no están en la granja, pero cuando las personas se llegan en la granja por las 11 de la mañana, mediodía, casi todas las hembras ya comieron. Solo las hembras que tienen algún problema que no están comiendo, y ahí es una oportunidad para pasar esas hembras en la máquina, en el mismo día que no comieron. Entonces se queda más fácil este manejo de hembras que no están comiendo en el mismo día, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta más esto manejo de 2, 3 horas de la tarde para empezar el sistema. Okay. La próxima, tenemos varias preguntas, así que seguí tomando agua, Pedro. ¿Hay diferencias de longevidad para cada uno de los sistemas comparando jaula versus corral? ¿Hay diferencia en qué? ¿De jaula y corral? Perdón. De longevidad. Longevidad. Sí, sí hay. Como yo mostré en el slide, en la tasa de retención que nosotros ponemos algunos resultados, hay como 6 puntos más bajo, tasa de retención hasta parto 3 para los grupos en corrales, ¿sí? Eso miramos, como yo hablé, más por problemas de cojeras, ¿sí? Pero nuestra posición es, no necesariamente va a ser así, ¿sí? Creemos que los dos sistemas, corrales y jaulas, pueden tener la misma retención, ¿sí? Pero los corrales, por la curva de aprendizaje, el método que es menos perdoable. Y ahí se puede tener una menos longevidad en los corrales cuando todos los procesos no están muy bien en la granja. Ok. Pensando en mejorar la tasa de retención hasta parto 3, ¿qué importancia le da la segregación de cachorras en corrales exclusivos? ¿Como hospital? Supongo que como manejo de cachorra la pregunta. Sí. Como manejo diferenciado del parto 1, no mezclar con partos 2, 3 para adelante. Sí. Bueno, me voy a empezar del comienzo. Entonces, la selección de cachorras es muy importante, ¿no? Entonces, eso se va a pasar los 22, 26 semanas de edad. Eso es aún más importante en los corrales, tener la selección de cachorras, seleccionar por la parte de las piernas y todo eso es importante. El proceso de entrenamiento también es muy importante. Las cachorras se pueden quedar flacas si el proceso de entrenamiento no está bueno, si tienen mucha restricción de comida, y si no están bien entrenadas, no van a comer bien, puede ser tener una remoción también más temprana. Cuando están en los corrales, es importante esta parte de segregación por tamaño o por aparición. Si no es posible hacer un corral solo con las cachorras, hacer un corral con cachorras y parto 1 juntos, o tal vez hasta parto 2 si no tiene el tamaño, pero aún es mejor tener un corral con cachorras de parto 1 comparado con tener cachorras de todas las apariciones ahí. ¿Qué más se puede pasar? Las cachorras las granjas van a tener más cachorras sin comer en el ESF, es normal tener eso. Entonces, tener una atención especial en la computadora para las cachorras que no están comiendo, ¿sí? Creo que eso que viene a mi cabeza ahora. Está bien. La próxima. Dice, muchas granjas pierden muchas hembras porque no miran la salud de las mismas, corral por corral. ¿Qué recomendarías o cuánto tiempo le recomendarías a la granja que invierta por día mirando o revisando la salud corral por corral, ¿no? ¿Cuánto le dedicarías a mirar la salud todo el tiempo? ¿Cómo es que se hace ese manejo? Por ejemplo, una persona hay que caminar dentro del corral todos los días. Hay algunas granjas que le gustan de poner todas las hembras de pie, ¿sí? Pero eso toma mucho tiempo.
¿ok? Pero si la granja quiere hacer eso, yo miro más en las granjas que están teniendo más problemas, ¿sí? Una persona que se camina en todos los corrales, que ya tiene experiencia y puedes mirar una hembra que está enferma, creo que unos 5 minutos por corral, estás bien, ¿sí? Pero la persona hay que tener experiencia. Una persona que tiene experiencia va a mirar las hembras en las esquinas, por ejemplo, muchas veces son las que tienen problemas, mira el pelo de las hembras también, como tiene los pelos más grandes, es una hembra que está más amarilla, ¿sí? Y tiene una cara, una forma más enferma. Si la granja está teniendo dificultad con la experiencia de una persona y de identificar las hembras enfermas, ahí yo recomiendo poner las hembras de pie para identificarlas. Okay. Pero en un sistema dinámico, ¿cuál es el porcentaje mínimo de introducción de nuevas hembras en un corral? Nuestra amiga Amanda fue de nuevo. Como 2 años atrás, yo pensé que yo sabía la respuesta, ¿sabes? No. Bueno, puede ser 20% en el manejo convencional, ¿sí? Pero hay 2 tipos de flujos dinámicos. El flujo dinámico que yo hablé, que se pone, llenan hembras por 3 días, después se pasa 5 semanas sin llenar, ¿ok? Eso, como unos 20% de las hembras, 25% de las hembras se pueden cambiar, ¿ok? Hay el otro flujo, que es ese flujo dinámico para implantación, que las granjas van poniendo un poco de hembra todos los días en el corral hasta que se queda lleno. Y ahí a veces se toma como 30 días para llenar, ¿sí? 2 puntos que hay que mirar ahí. Si tú pones muchas hembras de una sola vez, se pueden pelear mucho, pero solo es una pelea, ¿no? Si pone pocas hembras todos los días, tiene menos pelea, pero tiene peleas más frecuentes, ¿sí? Yo hablé que yo pensé que yo sabía la respuesta, pero yo ya miré los 2 indo bien, los 2 indo mal. Entonces, como yo hablé, va a depender de la granja. Hay tantas variables fuera de eso que, ¿sabes? Es difícil tener una respuesta para eso. Ok. En el sistema de preimplantación, ¿cuántas veces por semana recomienda soltar las cerdas luego diseminadas? Ahí depende. Como yo hablé, los dos sistemas, hay un sistema que se puede poner, o sistema que é pré-implantação, pone las hembras los 3 primeros días después de cubierta, puede poner una vez, ¿sí? Y después no se pone más. Entonces van a poner hembras que se fueron cubiertas, como a 3 días atrás, 2 días atrás, ¿sí? Tal vez 4 días, pero un día atrás hay que estar seguro que las hembras no están en calor, ¿ok? Pero en el sistema que se pone hembra todos los días, se pone, ahí es mejor poner todos los días un poco de las hembras, que se sea 5 hembras por corral, 10 hembras por corral, 12 hembras, porque ahí, después que se pasa 1 o 2 días sin poner hembras, parece que la jerarquía empieza a crear, y ahí, cuando pone hembras 2, 3 días después, empiezan las peleas más fuertes. No sé si hace sentido eso. Entonces, en ese sistema, poner un poco de hembra todos los días, hasta que llene todo el corral. Pero en ISF, a pesar de tener estación de machos celadores, ¿recomendás pasar el macho por el corral? ¿La detección de cerdo decirlo con el macho suelto? Sí, entonces que yo miré, yo nunca tuve una buena experiencia con los corrales de machos que tienen, ¿sabes? Yo creo que ellos pueden tener una idea de la hembra que puedes estar en calor, en celo, pero la persona hay que mirar si la hembra está en calor o no, ¿ok? Yo creo que el tiempo que mira la hembra, la cerda en calor, no es el tiempo exacto de la inseminación. Si hay una granja que elimina todas las hembras que están retornando, y ahí está bien, no necesitas tener el tiempo cierto del calor de la hembra, ¿ok? Y ahí tener el macho dentro de los corrales va a depender de la tasa de concepción del cliente. Si el cliente tiene como unos 96, 97% de tasa de concepción, yo creo que no necesitas tener el macho dentro del corral, porque con
5 semanas, 4 o 5 semanas, vas a tener el ultrasonido, ¿sabes? Estás bien. Pero si es una granja que estás teniendo problema, tiene como 85, 90% de tasa de concepción, y ahí yo recomiendo tener el macho dentro de los corrales para checar el calor, el celo de la hembras. Okay. Hablando del sistema gestal, ¿cuál es la cantidad de comida recomendada diariamente para el entrenamiento de las lechonas, de las cachorras? Sí. Bueno, el gestal es posible tener un poco más de comida en eso. Yo creo que se poner como unos 6 libras, ¿cuánto queda? Va a ser como casi 6 dividido 2.2, 3. Va a ser como unos 2,5 a 3 kilos por día. Creo que se puede tener una buena cantidad. Que hay que mirar es si los comederos están llenos o no. ¿Sí? Las granjas son distintas en cuanto las cachorras comen y a veces una recomendación para una granja no es la misma para la otra. Entonces, yo hablo como el termómetro para saber cuánto poner, mira el comedero y cuánto lleno estás. El punto bueno del gestal es que la agua no está en el comedero. Entonces, así puedes tener más comida que la comida no tiene menos chances de quedar mala, comparado con la ESF que tiene la agua en la comida, ¿no? Entonces, tiene un poco más de chance de tener más comida libre de demanda. Okay. La próxima dice, ¿qué porcentaje de jaulas tendríamos que hacer para recuperación de estado corporal y otros problemas importantes? Bueno, eso los proyectos antiguos no tenían mucho. Nuestra recomendación es como 3% comparado con el número de hembras en los corrales. Okay. Entonces, tiene 1,000 hembras en corrales, va a ser 3% de 30 hembras. 30 hembras, sí. Para tener hospital. Sí, eso es un número bueno para recuperación de hembras que tiene cojeras y que necesitas. De acuerdo. ¿En qué sistema has visto más problemas de peleas al llenar los corrales? ¿En minibox o en ISF? ESF. Sí. Okay. ESF tiene el mantenimiento de las máquinas, que muchas veces las personas aún están aprendiendo y tiene muchos detalles, muchos puntos chicos que pueden se quedar malos, ¿sabes? Y ahí en el final yo miro más problemas de peleas en el ESF. En el caso de gestación grupal con piso sólido, ¿cuántos metros cuadrados por hembra recomendás? Bueno, acá no tenemos muchos pisos sólidos. Piso sólido. Creo que se puede poner un poco más, como un poco más de 2 metros cuadrados por hembra. Estás bien, como 2.1, 2.2 para eso. Pero vas a depender del sistema, ¿no? Yo creo que un sistema de mini box puedes tener menos metros cuadrados, creo que unos 2 metros cuadrados por hembra, mientras un electronic sow feed en piso sólido iba a tener como más unos 2.3 metros cuadrados. De acuerdo. ¿Consideras importante la información que generan los sistemas ISF, como es el consumo diario por animal, hembras en celo, peso de la hembra? Entonces, esa gráfica que yo mostré de consumo de comida, yo he puesto manualmente por todo el periodo, como por 30 semanas, yo tuve que colectar consumo de alimento el lunes, el viernes, siempre para poner eso. Entonces, yo aún no miré un reporte que se pasa del consumo individual de consumo de comida para las cachorras durante el entrenamiento. Pero ese es un reporte que yo creo que va a ser muy importante para tener, si puedes hacer ese reporte, hacer alguna cosa manual o hacer un acompañamiento de ese reporte, es muy importante, ¿sabes? Y creo que el reporte también del cuál percentual de hembras sin comer por día es importante también tener. No miro los sistemas teniendo mucho ese reporte, pero, por ejemplo, ¿es 1% de hembras sin comer por día o es 0.5 o es 1.3 o es 2? Yo ya miré 5%, 4% de hembras sin comer. Entonces, hacer un reporte aparte de eso también creo que es importante. De acuerdo, para que ya vamos quedando las últimas preguntas. ¿Alguna pregunta o recomendación de cuál usarías? Pero eso queda para otro momento. Alguien
dedicado a la nutrición, pregunta si ves alguna diferencia trabajando con raciones con fibra versus raciones sin fibra. Acá no tengo mucha experiencia en eso. Yo creo que Está quedando sin batería. Se quedó sin batería y nosotros acabamos sin tiempo, pero Ok. Quedó congelado, digamos. sí que se ha quedado sin batería Pedro. Le gastamos la batería, pobre Pedro. Todas, la de la máquina y la del cerebro también. Sí, sí. Toda la batería le gastamos. A ver si Bueno, puede recuperar, Raúl así Pablo. hacemos el cierre. Sí, pero que me gustaría que pudiera recuperar, así le agradecemos todo el material y el Para trabajo preguntas más, enorme. pero bueno, en todo caso, para los que están escuchando, las preguntas que no pudimos contestar, se las mandamos, tenemos los mails de todo el mundo, así que le hacemos la consulta a Pedro. Ahí está, Pedro, ahí está. Reconectó. Pedro, te hago la última pregunta para cerrar y ya nos despedimos. ¿Qué puedes mencionar, dice, sobre la mortalidad de hembras dependiendo del sistema que usás? NEDAP, Shower versus Gestal. Si hay alguna medición hecha sobre eso. No tiene sonido, no tiene sonido. Pedro. Está sin sonido, Pedro. Ahorita el sonido. No, seguí sin sonido, Pedro. En el panel de... Buscar en el panel hay un micrófono, voy a habilitarlo. No. Ahí está, a ver. No. Siempre está. Ahí en el panel de... No volvió. Bueno, ¿querés cerrar, Pablo? Sí, bueno, la idea es de... Bueno, lástima que no lo tenemos a Pedro, pero... bueno, creo que la información fue muy buena, mucha, sobre todo, muchísima información abundante y hubo unas preguntas también muy interesantes, lo que sí nos comprometemos. A ver, Pedro, ahora sí, no tenemos imagen, pero ahí está. Excelente. Okay. Bueno, estábamos comentando, Pedro, que la información fue muy... Hay una pregunta ahí que había quedado pendiente, Juan. No sé si tenemos tiempo. Sí, no, era un poco eso, si tenía alguna comparación entre mortandad de hembras, comparando los sistemas NIDAP y Shower versus Gestal. Yo no tengo números de eso, nunca he puesto números, pero yo no miro ninguna diferencia que me llama la atención. Sí. Bueno, entonces para cerrar esto, desde ya, muchísimas gracias. Trajiste mucha información muy buena, muy actualizada, y creo que las preguntas fueron muchísimas, ¿no? Y tuviste la posibilidad de responderla con tu experiencia. Te agradecemos mucho nuevamente que hayas traído toda esa información a nuestra mesa de trabajo y seguramente estaremos en contacto para seguir aclarando algunas otras cosas que hayan quedado pendientes y nos lleguen por esta vía para contactar. Bueno, agradecerle a Juan también la coordinación, a Amanda, que siempre nos da un soporte excelente desde Brasil para todos estos eventos que organizamos, y esperamos verte pronto, o verte ya después que haya pasado por tu nueva experiencia, ¿no? Allá con el MIFLI, con esa gran cantidad de hembras, más experiencia vas a traer a esta mesa, así que muchísimas gracias, Pedro, y esperemos verte pronto. Un placer estar acá también. Bueno, y gracias para todos los asistentes que estuvieron presentes y a los que no pudieron, le haremos llegar la información a través de nuestras vías de comunicación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos.